Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico. Dicen los muiscas que el agua es el reflejo del espíritu del hombre. El agua es un vehículo de sostenimiento de vida. Yo creo que es todo. El agua es fácilmente contaminada porque el agua es la que hace lo que se llama absorción, que ese es lo más peligroso. Todo elemento o sustancia que no puede ser biodegradada. Si hubiera una conciencia más clara, entraríamos a defender ese recurso hídrico tan importante. Ya se siente la escasez del agua. Yo soy defensor de que tomemos agua del grifo. Si uno quiere un mejor estilo de vida para ahorrar consumo de agua, tiene que ser creativo. Es un ciclo allí. Efecto dominó se llama eso, trickle down. El agua, definir el agua es como algo tan difícil como definir el arte, porque es como, yo creo que es todo, somos agua, estamos en un planeta que es 75% de agua, cada partícula y cada célula de nuestro cuerpo está formada por agua. Yo creería que el agua es como la totalidad. ¿Qué es el agua? El agua la podemos mirar dentro de varios contextos. Uno es dentro del contexto de ser el milieu o el medio dentro del cual se diluyen, se disuelven los ingredientes necesarios para sostener las células, en primer lugar sostener vida y o sostener células, el funcionamiento celular en los sistemas biológicos. Pero cualquiera que fuese esto, el agua es un vehículo de sostenimiento de vida. Hay como una cosmogonía con respecto a esto, y es que los muiscas, que fueron los pobladores de Bacatá y del altiplano cundiboyacense, eran llamados los hijos del agua. Agua, elemento que está en todos lados. La vida depende de ella y muy probablemente se originó en ella. Yo creo que hay algo importante, y es que el hecho de que soy nacido en Tunja, ese sentir viene como desde que estaba pequeño, un sentir como primeramente era como el gusto del agua, el gusto de ver un río, el gusto de meterme dentro de los ríos, fue como el primer acercamiento. Nosotros los niños bañábamos en las cisternas. Hay una cisterna a través de la cual pasaba agua para ir al muelle, que era uno que tenía agua en el pueblo, no las casas. Y cuando se rompían las cisternas quedaban tubos abiertos y siempre estaban chorreando esa agua. Y cuando llovía chorreaba más agua y los niños salíamos a jugar, y esa era la forma como nos bañábamos. Estábamos cumpliendo con una necesidad de limpieza, pero era también muy divertido. El agua aparece entonces en el primer instante de nuestra existencia, marcando así una relación de vida, de amistad, de afinidad. Como el latido del corazón de nuestra madre, que marca la primera percusión de nuestros tiempos. Así es el agua, marca nuestra existencia y la del planeta entero. Con tanto mar que teníamos, no teníamos agua, porque nunca ha habido acueducto. Pero afortunadamente llueve todos los días. Y cuando niño
Como no había agua, aprovechamos el agua de lluvia para todo. Que en esa época y en un pueblo como Buenaventura, donde no había industria, el agua no estaba contaminada. Jugábamos con ella, agua fresca. Uno empieza a ser un poco más consciente de la problemática que se vive en la ciudad y que se vive a nivel mundial con el tema del agua. Es verdad, el agua es un elemento que se está haciendo cada vez más importante. Ya se siente la escasez del agua. Casi el 40% de la población mundial no tiene acceso al agua potable. Esto es aproximadamente 1 de cada 5 personas. Dicen los muiscas que el agua es el reflejo del espíritu del hombre. Se ve literalmente en los ríos de las ciudades, normalmente se ve en las ciudades también por eso mismo, porque uno coge el agua como el botadero de basura y como que no se le da esa significación sagrada que tiene. Cerca de 1.800 millones de personas carecen de instalaciones higiénicas sanitarias, por eso sus residuos corporales acaban en el agua que otros consumen. El agua es fácilmente contaminada porque el agua es la que hace lo que se llama absorción, porque el agua tiene los hidrógenos y el grupo oxígeno y ambos tienen unos electrones y unos protones que son los que hacen contactos con otros elementos. Si es cierto que el agua se escasea, no se ausenta, volverá. Y el hombre a través de los 4 millones de años ha pasado por procesos de escasez y sigue viviendo. Lo que pasa es de que se va esparciendo y la concentración humana va cambiando de sitios. Bien decía Marc de Villiers, si toda el agua de la Tierra se guardase en un recipiente de 5 litros, el agua dulce disponible no llenaría por completo ni una cucharilla. Los problemas que se le presentan al agua son variados. Van desde la falta de acceso y la mala calidad hasta la llamada contaminación. Pero, ¿qué es realmente la contaminación? En la Tierra tenemos lo que llama contaminantes. Pueden ser hierros. Hierro, puede ser plomo, puede ser mercurio, cualquiera. Se les llama contaminantes en la Tierra, es porque no están oxidados y la Tierra es oxidada. Un polutante que es diferente a contaminante, muy importante. El contaminante puede ser algo que se biodegrade fácilmente. El que no se puede biodegradar quiere decir que microorganismos o plantas, cualquier elemento biológico u organismo no lo puede degradar. Se le llama polutante, que ese es lo más peligroso. Es todo elemento o sustancia que no puede ser biodegradada. Y en este contexto social real y actual, surgen propuestas como las de Canto al Agua, acerca de cómo nos vinculamos espiritualmente con este elemento, y otras de tipo científico, como las del doctor Raúl Cuero, que proponen soluciones directas al problema. Estos dos personajes reemplazan quejas por propuestas, generan acciones con un pequeño y gran alcance y concientizan a la gente respecto al tema del agua, que finalmente, como dice Juan Andrés, está como en crisis totalmente en el planeta. Bueno, Canto al Agua es un canto consciente que se viene realizando con el sentido de sanar las aguas del planeta. Acá en Cali, el grupo de chicos que estamos acá empezamos a generar acciones por medio del arte y por medio del sonido bajo el evento Canto al Agua.
El objetivo principal de Canto al Agua es armonizar, sanar el agua por medio de la intención y por medio del poder sanador que tenemos cada uno de nosotros. Entonces es un ritual que de hecho uno puede hacerlo en su casa, cada que se tome un vaso de agua, cada que se bañe, digamos que el agua tiene memoria, el agua tiene también, es receptiva a la intención y como a lo que uno le exprese. Entonces vamos a hacer un canto con la vocal A, un canto repetitivo, que según las culturas milenarias se llama mantra, y es con la intención amorosa, intención que parte desde el corazón para sanar al agua. Paralelamente también es articularnos desde diferentes disciplinas como es el arte, como es la pedagogía, como es la música, la educación ambiental, ya que digamos que el canto al agua sí se fundamenta en un ritual, pero que ese ritual no se quede en ritual, sino que realmente desde cada disciplina podamos aportar. Entonces, cómo el encuentro nos sirve para dar un mensaje como más de educación ambiental, como de cómo también con el arte y con la expresión podemos generar como un buen comportamiento colectivo y que se vea como reflejado en el agua. También nos articulamos a proyectos de ciudad, digamos que ahorita estamos trabajando también con el uso de la bicicleta. Es también como visibilizar un poco las acciones que hay en la ciudad que están generando como emprendimiento juvenil y emprendimiento social. Entonces es articularnos, por lo menos hacer ciclopaseos por los humedales, ciclopaseos por los ríos, reconocer la diversidad que tenemos de agua en la ciudad, ya que muchos caleños ni siquiera sabemos que tenemos 7 ríos, ni que tenemos humedales. Es como llegar a esa conciencia por medio de acciones más grandes y como conectándonos y articulándonos con otras acciones, con otros colectivos y con otras iniciativas. En el Parque de la Creatividad en Colombia hemos desarrollado una de las mejores tecnologías para descontaminar, reciclar prácticamente aguas residuales. Esta tecnología quizás sea de las mejores tecnologías que alguna vez se ha producido en el país o en el mundo, porque es una tecnología que es con base a unos productos naturales de gran acceso en el país. Nuestra tecnología en el Parque de la Creatividad es muy efectiva. Uno, de que en menos de 30 minutos, en unos 15 minutos, 10 minutos, flocula, elimina y flocula. Y si se trata de bacterias, las eliminas y simultáneamente elimina metales. Y el mismo anticontaminante que utilizamos natural no queda residuo. Es una gran ventaja a tener las dos propiedades, ser el de eliminar las bacterias y el de eliminar los metales. En el momento ya la tiene una compañía, está patentada y va a ser utilizada por la mayoría de los acueductos de Colombia, y ellos también, estoy seguro, que la van a tener en servicio comercial en el país. Lo interesante es de que hay una tecnología con uno de los ingredientes abundantes en el país, lo cual la haría menos costosa. Que todo parte del desconocimiento que tenemos los ciudadanos por el agua en la ciudad.
Los ciudadanos no estamos como conscientes del potencial de agua que tenemos y por eso permitimos que, digamos que muchas organizaciones, que constructoras, que la minería como que se entrometa y como que acabe con esas fuentes de agua y con esos recursos hídricos que tenemos. Si hubiera una conciencia más clara, entraríamos a defender ese recurso hídrico tan importante. Pero el agua se va a escasear, pero no se va a ausentar, porque el agua, igual que otros componentes de la tierra, incluyendo petróleo, elementos de minería, son parte del proceso de evolución de la tierra. Entonces el que desaparece es uno, pero no ellos. Ellos van a volver es como un río, ¿no? Un río se seca, pero nunca desaparece. Ya. Eso es cierto, los lagos igualmente se secan pero no desaparecen y van a estar allí y forman concentraciones de sales. Es decir, que el agua no se crea ni se destruye, fluye, se transforma y se renueva a través del ciclo vital. El agua viaja continuamente en un ciclo sin fin. Cuando el agua de un charco, un lago, el mar o la que dejamos en un vaso se evapora por el calor, viaja por el aire hasta que al enfriarse forma una nube. Luego regresa a la tierra como lluvia, que escurre entre las plantas o por las calles, haciendo charcos que pueden ser absorbidos por el suelo o continuar escurriendo hasta conformar una cañada o un riachuelo que, juntándose a otros, se volverá una quebrada, un río y finalmente llegará a un lago o al mar. Al evaporarse nuevamente, formará una nube. Lloverá, repitiéndose el ciclo. El agua de lluvia es lo mejor, ya, entre otras cosas, porque hay un balance de iones muy buenos, naturales, y para bañarse, comer, hay un equilibrio iónico, que es lo que se busca. Los iones son mucho más importantes, inclusive que las vitaminas desde el punto de vista de salud. Y las aguas de lluvias alcanzan a proveer esta complementariedad, este suplemento de nitrógeno, de grupos aminos, a veces algunas proteínas. Entonces lo ayuda. Hoy que tenemos agua, póngale atención, el hombre no utiliza ya el agua natural, de origen natural, perdón. Aquí se toma agua de botella, se toma agua de cantín, de estos, ¿cómo llaman? Esas son aguas procesadas, ¿no? No es el agua originalmente natural. El agua originalmente natural debe tener todos los iones, pero cuando uno toma un agua corriente, tiene menos iones, ¿no? Digamos que hace parte también como de esa globalización un poco, ¿no? Como de que estamos en un contexto en el que tenemos que comprar, en el que tenemos que vender, en el que si no vendemos o compramos como que no hacemos parte de la sociedad. Y me parece triste porque digamos que muchas personas tal vez creen que tomar agua embotellada hace bien para la salud porque te da como un listado de
de propiedades. Pero realmente uno se pone a indagar y se da cuenta que para que esa agua embotellada llegue a tus manos pasa por un proceso terrible de contaminación y como de mal uso de los recursos, y genera más contaminación porque la mayoría de las botellas no se reciclan, sino que terminan botadas en la calle. Y es una forma también de privatizar el agua, ¿no? O sea, que tú tengas que ir a comprarte una botella de agua para tomártela es una cosa muy triste. Yo soy defensor de que tomemos agua del grifo. Uno no se hace cuidadoso porque le impongan una regla o una legislación. Uno se hace cuidadoso cuando uno es creativo, uno utiliza menos recursos. Es clave entender el lugar de cada ser humano dentro de la sociedad y dentro del rol que juega. Yo creo que se empieza por cada quien, un poco desde su casa, un poco desde su relación con su entorno, un poco desde su relación misma con los demás. O sea, yo creo que partes como de allí, como de tener claro el propósito de cada persona y cómo enfocarlo en un bienestar colectivo. Pues yo creo que es importante que volvamos a entender el agua como un elemento sagrado, como un elemento que está en crisis y por el cual debemos ser un poco más conscientes. Y también creo que es importante que volvamos un poco al ritual y como a volver a pensar un poco más colectivamente y como pensarnos qué estamos haciendo como seres humanos con el agua y con lo que nos rodea, con el entorno. Reduzcamos nuestro estilo de vida, sea un estilo de vida que sea menos dependiente de las cosas materiales, que también tiene que ver con lo primero que dije. Lo otro es de que nosotros seamos un poco más razonables para manejar la economía y así los elementos renovables no sean fácilmente destruidos, porque cuando eliminamos lo renovable tenemos que acudir a procesos sintéticos de otro tipo que nos demandan más energía, incluyendo agua.